Bueno, señora. Me confirma si ves la presentación, Jennifer. Sí, señora, sí se visualiza. ¿Se ve bien? Sí, señora. Ok, gracias. Bueno, a continuación vamos a dar inicio a la sesión de las actividades transversales que están programadas para la semana del 20 de mayo al 2 de junio. Agradezco la participación de una de las estudiantes de Jenny que se ha conectado a tiempo y pues vamos a iniciar para que esto pueda ser consultado por los demás estudiantes una vez tengan la disponibilidad y puedan desarrollar estas actividades. Vamos a hablar las actividades, inicialmente las actividades que están programadas hasta el 26 de mayo. Aunque, pues, porque esta semana tuvimos comités de evaluación y seguimiento, algunas actividades se les ha dado un poco más de tiempo, es decir, aunque en el cronograma está para 26 de mayo, pues tienen habilitado entregas tardías porque la sesión se está haciendo el día de hoy. Entonces, para darles ese tiempo de poder consultar la información y también poder construir las actividades entregables. Entonces, estas actividades están programadas hasta el 26, pero tengan en cuenta que tienen una entrega tardía hasta que pues logren desarrollarlas. Sin embargo, traten de no excederse en ese tiempo de entrega porque ya vamos a programar nuevas actividades. Las actividades que vamos a hablar o a trabajar tienen que ver con los derechos fundamentales relacionados con el trabajo. Vamos a hablar específicamente para esta competencia de un taller que debe desarrollar los aprendices a partir de las experiencias propias, familiares y de la comunidad, de acuerdo a esa aplicación de los derechos fundamentales en su entorno y en su contexto, haciendo unos análisis específicos como lo indica la guía y con unos casos que también están articulados a la guía, así como unos documentos que se deben estudiar para poder construir las dos evidencias. Y la segunda evidencia tiene que ver con un foro. También hay unos documentos que nos entrega la guía y también pues la recomendación de consultar fuentes alternas para tener una visión más amplia de lo que se requiere de estas actividades. La segunda actividad es el foro Características del trabajo en el contexto local. La primera tiene que ver con emplear mecanismos de protección aplicable en el ejercicio de los derechos fundamentales. De esta primera actividad es importante que se revise el documento precarización, tercerización y deslaborización en las relaciones del trabajo. Y con base en eso vamos a desarrollar un taller. Ese taller de qué consta de responder unas preguntas que están descritas en la guía de actividades que tienen que ver con cuáles son las actividades más económicas más importantes de su municipio o región. Esto pues dependerá del tamaño de cada una de las regiones donde ustedes se encuentren ubicados
y de acuerdo con ello pues podrán identificar cuáles son esas actividades económicas más importantes, que si es la agricultura, que si es la ganadería, que si son los servicios, que si es el comercio, cuáles de esas actividades son las que sostienen económicamente ese municipio, si es el turismo, por ejemplo, en regiones como en el Caribe, donde está el mar y esto, pues las actividades económicas están directamente relacionadas con lo que es el turismo. Entonces, ese análisis lo generan desde cada contexto. No es general ni nacional, sino en el contexto donde ustedes están ubicados. Hay municipios mucho más pequeños o pueblos más pequeños donde las economías pues están centralizadas en otro tipo de ejercicios como microempresas o emprendimientos no formales que también cuentan, pero que pues obviamente generan unas condiciones diferentes con relación a los derechos del trabajo y a lo que se espera de un trabajo digno. Entonces, esos son los análisis que se esperan a partir de la identificación de esas actividades económicas más importantes de su región. Luego dice, describa cómo es el trabajo en su región o municipio. Igual, o sea, depende del tamaño de las empresas en las cuales se emplean o se vinculan esas personas, pues para que se pueda hacer una descripción del trabajo. Cuando se habla de la descripción del trabajo, tiene que ver con si es un trabajo formal, donde las personas están vinculadas laboralmente, donde las personas reciben todas esas prestaciones de ley que se exigen en un trabajo digno que tiene que ver con la seguridad social, la pensión, la ARL, y todo lo que tiene que ver como con bienestar del trabajador. Muy seguramente en ciudades grandes, principales como Medellín, Bogotá, pues obviamente las condiciones del trabajo son muy diferentes a regiones mucho más pequeñas donde la informalidad reina. Entonces, donde hay informalidad, pues obviamente las condiciones de trabajo son diferentes. Entonces, ese es el análisis que se espera cuando se habla de cómo es el trabajo en su región. ¿Es formal? ¿Es no formal? ¿Hay unas condiciones de bienestar de ese funcionario o no las hay? Y eso depende pues de esas economías locales. Luego dice que se debe consultar sobre fundamentos de economía y elaborar una línea de tiempo. Hay un documento que está aquí relacionado que se denomina Méndez Morales, José Silvestre. Dame un momento que alguien más está intentando ingresar a la reunión. Sí, señora, acabé de compartir el link de la clase. Ah, Que ok. Ok, súper gracias. no lo había Yo les compartido. recordé, pero no les copié el link. Exacto, yo creo que no ingresaron. Yo ingresé fue a Sayuna y ahí fue que en anuncios fue Lo, que vi el. ok, pero en el grupo les dejé el recordatorio. Bueno, pero Sí, claro, sí, ya, señora. si ya tenemos más estudiantes, perfecto, que se sigan asociando al enlace para que puedan de una vez quedar contextualizados de las actividades. Entonces, pues bueno, están las dos primeras preguntas que hacen parte del taller, que ya las expliqué y pues di como un contexto de lo que se debe hacer en cada una de esas preguntas. El tercer punto del informe tiene que ver con una línea de tiempo basado en un documento que se ha entregado, que es de los autores Méndez Morales y José Silvestre, que se denomina Fundamentos de Economía. Aquí en la presentación hay un enlace, pero este enlace está dentro de la guía de actividades o lo pueden buscar directamente con el nombre del autor en la biblioteca institucional para que puedan consultar esa información. ¿Qué es importante de esa línea de tiempo? Pues generar como esa información más relevante en cada periodo, porque estamos hablando de las principales características del trabajo. Entonces, cuándo nace el concepto de trabajo, cómo ha sido la evolución del trabajo, cuáles han sido como los principales defensores del concepto de trabajo, esos elementos claves y pues básicamente eso es irlo asociando a una época o a una temporada en el tiempo. Es decir, entre 1980 y entre 1990 sucede esto, entre 1990 y el 2000 sucede esto. O sea, ir ubicando elementos claves en cada año, en cada década, dependiendo pues de qué tan profundo sea el documento que se vaya a analizar. Eso ya depende también
de ese análisis que ustedes pueden lograr del documento. El informe también nos pide la construcción de un mapa mental, un mapa conceptual, perdón. En ese mapa conceptual que vamos a entregar unos términos claves: el trabajo, la precarización, la tercerización, la deslaboralización y su relación con la dignidad humana. Entonces, como pueden ver, el informe tiene 4 puntos. El primero tiene que ver con la respuesta de 2 preguntas. El segundo tiene que ver con la construcción de la línea de tiempo. El tercero es la construcción de un mapa conceptual. Bueno, en ese caso entonces sí son 3 puntos. Podría decir que eran 4 porque son 2 preguntas, pero si tomamos las preguntas como un único punto, entonces son un punto que corresponde a las preguntas, la línea de tiempo que sería el segundo punto y el tercer punto que sería la construcción del mapa conceptual. Esto todo se debe entregar en un informe. Ya ustedes saben que las características de un informe tienen pues como unos elementos claves que son una portada, una introducción, un desarrollo de las actividades, unas conclusiones y unas referencias bibliográficas. Esos son los elementos mínimos que debe tener un informe. Se habla de una extensión mínima de 3 páginas. Hay unos elementos claves que hay que tener en cuenta para poder entregar los productos que tienen que ver con, por ejemplo, para la construcción de la línea de tiempo, pues utilicen herramientas que están en la nube y que les pueden agilizar o facilitar la construcción de esa tarea. Por ejemplo, en Canva o en Geniali ya vienen las plantillas listas para hacer líneas de tiempo. Ustedes colocan el concepto línea de tiempo o la palabra clave línea de tiempo y les arroja una serie de plantillas predeterminadas donde ustedes entran a registrar la información y con eso optimizan la construcción de todas estas actividades. De la misma forma se puede construir el mapa conceptual en alguna de esas herramientas. Aquí lo importante es que cuando hayan terminado los entregables, pues los descarguen como archivo PDF o como imagen y los peguen en el informe. No copien enlaces ni agreguen enlaces porque esos no, en algunas ocasiones no pueden ser visualizados. Nos piden credenciales de acceso, hay algunos enlaces que se rompen, entonces pues cuando vamos a calificar la actividad está, pero no se puede visualizar. Entonces sean muy cuidadosos con eso si lo van a hacer directamente sobre estas aplicaciones y si no, lo pueden elaborar a mano, a lápiz y papel, pero realmente es más importante que ustedes también fortalezcan esas habilidades tecnológicas y eso se puede lograr a través del uso y la incorporación de estas herramientas. Entonces, bueno, esa sería la primera actividad, el informe. Y la segunda actividad que vamos a desarrollar es la participación del foro. El foro ya tiene una apertura. Recuerden que para participar de los foros hay una estructura base, tal y como se ha hecho la apertura por parte del instructor, donde hay inicialmente un tema en el foro, es decir, ustedes deben agregar ese título al foro, no lo dejen como respuesta a la apertura del foro, no, ustedes agreguen ese título a su aporte. Le pueden colocar, por ejemplo, mi aporte a ejercicios de los derechos fundamentales. Luego viene un saludo, entonces, hola, soy Jennifer Alexandra. A continuación voy a generar mi aporte respecto de los derechos fundamentales y empiezan pues como a construir la idea de qué es lo que van a aportar dentro de ese foro. Para la construcción del aporte en el foro, aquí se ha entregado un video que se denomina Los derechos fundamentales en el trabajo. Y con ello pues van a poder tener esos conocimientos o esos elementos claves para poder participar del foro y tener como unos conceptos específicos que les ayudarán a construir esa respuesta dentro del foro. Bueno, para el foro entonces tenemos compartir conocimientos, investigaciones y perspectivas en diferentes temas. Hay unas preguntas generadoras que se tratan de cómo ha cambiado en las normas laborales y esto también lo pueden alimentar desde el documento que van a construir que se denomina línea de tiempo.
porque en esa línea de tiempo muy seguramente van a encontrar esos elementos que tienen que ver con normas laborales. Entonces, ¿cómo han cambiado las normas laborales? ¿Qué papel han jugado las tecnologías y la política en estas transformaciones? ¿Cómo han mejorado o cómo han desmejorado esas condiciones laborales con este tema de la tecnología y las políticas? ¿Qué elementos claves ven ustedes en esos dos términos y cómo benefician o perjudican la labor de los trabajadores? Dice, estamos mejor ahora que antes. Eso analícenlo desde su propio contexto. Es decir, pregunten, por ejemplo, con sus papás o con personas mayores cuáles eran las condiciones laborales anteriormente, en tiempos, digamos, en otras décadas, para saber cómo era ese desarrollo del trabajo, cuáles eran esos elementos importantes, cómo era la remuneración, qué tipo de relación tenían los colaboradores con los jefes o gerentes. Bueno, como todas esas palabras claves que pueden apuntarles y darles información respecto de qué avances hemos tenido, eh, o qué avances o qué retrocesos, porque eso pues dependiendo de la información que ustedes logren levantar, podrán concluirlo. Y luego dice qué desafíos y oportunidades nos esperan. Entonces, miren, son para participar en el foro, se debe revisar el video y dar respuesta pues a estas preguntas que tienen que ver cómo han cambiado las normas laborales, qué papel han jugado la tecnología y las políticas en las transformaciones, estamos ahora mejor que antes y qué desafíos y oportunidades nos esperan. En estas preguntas, o sea, esto es como la apertura de lo que ustedes deben comprender. No necesariamente tienen que hacer una respuesta por cada pregunta, pueden generar un párrafo general donde se integren todos los elementos y lo colocan aquí respondiendo a la secuencia abierta por el tutor. Después de, primero saludo, luego el desarrollo del foro y finalmente la despedida, es decir, cordialmente el nombre del estudiante y su documento o su código. Eso para el foro. Entonces recuerden, estas actividades están hasta el 26 de mayo, tienen entregas tardías, tienen habilitada la entrega tardía pues, por la tardanza en la socialización a través de la webconferencia. Entonces son estas dos, es el informe que está constituido de la respuesta de dos preguntas, la línea de tiempo y un mapa de conceptos. La participación en el foro, posterior a la revisión de un video que se sugiere dentro de la guía de aprendizaje. Y luego, si ya nos vamos a las actividades que van a estar abiertas hasta el 2 de junio, estas actividades tienen que ver igual con los derechos fundamentales de los trabajadores, el tema de trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Y también vamos nuevamente con un foro, es decir, que para estas actividades de derechos fundamentales en el trabajo vamos a estar trabajando con informes y con foros de actividades. En resumen, serían 2 informes y 2 participaciones en foro. Para la construcción del informe, pues tienen que revisar los documentos que están articulados dentro de la plataforma, específicamente un video que se denomina Trabajo Decente, que se encuentra en el componente formativo, y con base en ello, pues contestar unas preguntas que están articuladas en la guía de actividades. Eh, es importante que se revise primero la documentación porque en esa documentación van a encontrar esos conceptos claves para poder primero interiorizar todos esos elementos del trabajo decente y segundo tener los argumentos para poder responder esas preguntas que se van a articular al informe. Luego dice realizar la lectura del siguiente párrafo. Este es un párrafo que también está eh, dentro de la guía para que lo lean. Y pues se contestan las preguntas que están articuladas en la guía. También dice realizar la lectura del componente formativo Derechos Fundamentales del Trabajo. Y responder las siguientes preguntas, es decir, son como controles de lectura. Perdón.
Básicamente estas actividades se convierten o son unos controles de lectura que garantizan que ustedes estén revisando e interiorizando los conceptos. Y entonces de cada documento que se sugiere, se han integrado a la guía unas preguntas a las cuales deben dar respuesta. También viene la cartilla Derecho Laboral Individual y también deben contestar unas preguntas. Como el informe dice que mínimo 3 páginas, pues dependiendo de la información que logren levantar, van a construir esa respuesta a las preguntas. Hay algunas preguntas que son demasiado extensas. Por ejemplo, dice principios relativos de los derechos en la Organización Internacional del Trabajo. Consulte informes sobre el trabajo decente y el trabajo digno. Observe la presentación del video trabajo decente. Y acá vienen las preguntas. ¿Qué es el trabajo decente? ¿Cuáles son los principios? Bueno, hay el resto de preguntas que ustedes deben ir desarrollando que están asociadas a 4 puntos. En cada punto, pues hay una cantidad de preguntas que se deben contestar con base en el material que se ha entregado. Igual, miren, cartilla de derecho individual, aquí también se han planteado alrededor de 6 preguntas. Como son bastantes preguntas, no las vamos a responder todas porque sería un informe demasiado largo. Entonces, vamos a revisar la documentación, toda la documentación sugerida, revísenla como al detalle para que tengan la fundamentación y luego si generan un párrafo de alrededor de unos 20 renglones donde se hable de todos estos elementos que integran las preguntas orientadoras. No vamos a responder una por una porque se les volvería un informe demasiado tedioso de construir y lo importante acá es que ustedes comprendan los conceptos y puedan generar reflexiones respecto a esos conceptos. Entonces, revisen el documento, revisen las preguntas y luego si construyen un párrafo de al menos 20 renglones que construya o que integre esas preguntas claves. Con eso facilitamos la construcción de ese informe. En el informe, nuevamente, pues articulan todo lo que tiene que ver con portada, introducción, el desarrollo del trabajo y las conclusiones y referencias bibliográficas. Ese sería el primer punto de las actividades que terminan el 2 de junio. Y el segundo, al igual que el anterior, pues es la participación de un foro. Ya está abierto el foro, pero dentro de este foro hay alrededor de 8 preguntas también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar los documentos que nos está sugiriendo la guía de actividades. Específicamente es el convenio colectivo de trabajo y la libertad sindical. Esos son los documentos y miren, aquí se genera dentro de la guía una lista de alrededor de 15 preguntas. Entonces, nuevamente, no nos vamos a ir al detalle de esas preguntas, vamos a identificar los conceptos claves y a construir un párrafo que pueda solventar o dar cuenta de esa comprensión de la terminología y pues que tenga como en cuenta las preguntas orientadoras, pero no que se ponga como a responder una por una todas las preguntas. O sea, aquí se trata de un trabajo eficiente y de comprensión de conceptos que les van a ayudar cuando ustedes se vinculen a la vida laboral. Entonces, pues no vamos a hacer al 100% la respuesta de cada pregunta, sino más bien ese análisis de elementos claves y la construcción de un párrafo basado tanto en los documentos como en las preguntas generadoras. Entonces, en conclusión, tenemos actividades que se están desarrollando desde el 20 de mayo al 2 de junio. Esas actividades están relacionadas con las competencias de derechos fundamentales y trabajo digno. Vamos a entregar 2 informes, uno que articula el desarrollo de unas preguntas, la respuesta de unas preguntas, una línea de tiempo y un mapa conceptual. Y el segundo punto, la participación de un foro donde se han expuesto unas preguntas clave que ustedes van a contestar basados en un video de YouTube que sugiere la guía. Las que terminan el 2 de junio también constan de un informe que da respuesta a unas preguntas claves desde unos textos estudiados y la participación en el foro.
Recuerden que para participar en el foro deben hacer uso de esa estructura clave, agregar un título, agregar un contenido y generar una despedida a esa participación dentro del foro. Entonces, esas serían como las actividades clave o actividades proyectadas desde el área transversal. Y si alguno de ustedes tiene una duda o tiene inquietudes, pues estoy en este momento para responderlas y que me cuenten cómo les pareció la explicación, si tienen alguna duda o tienen alguna duda o alguna inquietud respecto de las actividades entregables, pues que me la hagan saber para que la resolvamos y pueda quedar como material de consulta para sus compañeros. No, por ahora no tengo ninguna duda. Gracias, Lady. ¿Fue clara la explicación? Instructora, por mi parte igualmente no tengo ninguna duda, pero sí me gustaría, no sé si usted podría enviar esta presentación por el grupo, Sí, señora, compartir. ya mismo se la envío. Quisiera saber si estuvo bien la explicación o si tienen alguna otra inquietud. No, por mi parte todo claro, instructora. Solo es cuestión de revisar el material de estudio, analizarlo, comprenderlo para poder desarrollar las actividades. Perfecto. Entonces ya les envío la presentación y a partir de mañana en la tarde pueden consultar la grabación, tanto ustedes como sus compañeros que no lograron asistir. Les agradezco a ustedes por su puntual asistencia y pues nos vemos en una próxima sesión. Estaré muy pendiente de sus dudas. Cualquier inquietud que puedan tener, pues me la hacen saber a través de nuestro grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Gracias. Hasta luego. Feliz noche a todos. Muchas gracias, teacher.